oportunidad al ingeniero Eliud Hernández. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Sergio. Buenas noches o buenas tardes también para los que asisten a este seminario gratuito que damos desde Sigurat. Bueno, agradezco tu presentación y sí, efectivamente estaremos hablando un poco más de una hora acerca de los criterios para el modelado con elementos finitos utilizando SAP 2000. Muy bien, me confirman que me pueden escuchar sin problema y estaré muy atento a cualquier inconveniente que pueda haber en internet o audio, porque lo importante es que puedan recibir la información de la mejor manera posible. Me dicen por aquí que se escucha, veo algunas personas conocidas conectadas, les mando un saludo a todos. Muy bien, bueno, la intención precisamente es esta, hablar acerca de los criterios. Yo voy a exponer algunos aspectos generales y voy a presentar algunos modelos donde evidentemente está planteado el aplicar criterios de elementos finitos. Vamos a empezar por lo más simple, ¿no? Vamos a ir a esta presentación donde nos vamos a enfocar precisamente en los criterios de modelado. Y dentro de todo este, digamos, aspecto, voy a resaltar lo que tiene que ver con la definición del método de elementos finitos. Vamos a empezar por allí. Vamos a empezar por lo básico para que se entienda todo lo que vamos a aplicar posteriormente. Bien. Bueno, fíjense, cuando vamos a entender qué implica la definición de este método, debemos decir que este método se basa en transformar un medio continuo en un medio discreto, en el cual se tenga un modelo formado por un número finito de partes, que llamamos elementos, con diferentes condiciones de borde. Vemos en la imagen lo que sería un elemento de área compuesto precisamente por nodos, los vemos acá, y también compuesto, por supuesto, por elementos. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer es representar un elemento que tiene una forma geométrica general, donde el análisis analítico sería muy complicado hacer, porque si, por ejemplo, insertamos una abertura como la que vemos acá, obtenerlas deformadas, diagramas de momento, diagramas de cortantes, todo el proceso sería complejo. Entonces nos aprovechamos de un modelo de elementos finitos que, tomando en cuenta una cantidad de partes que se unen a través de estos nodos, podemos ensamblar una matriz de rigidez y con ello aproximarnos desde un punto de vista numérico a la solución analítica. O sea que, de alguna manera, vamos a decir que la unión de los elementos finitos se efectúa en sus puntos nodales con la finalidad de garantizar la compatibilidad de deformaciones entre los elementos adyacentes conectados, garantizando además que estos posean los mismos grados de libertad. Es decir, es una técnica matemática que simplemente intenta reproducir una deformada real a través de la suma de partes, asumiendo incluso que las deformaciones se concentran en los nodos y por eso, a medida de tener mayor cantidad de partes, habrá mayor precisión, menor será el error. Entonces siempre surge una pregunta: ¿cuántas partes son las que yo debo incorporar en un elemento o en un modelo de elementos finitos para que ese error sea muy pequeño? No hay una respuesta fija porque depende precisamente de la forma geométrica que intentamos representar. Una figura rectangular a lo mejor con 6 por 6 partes es suficiente, pero si tenemos cualquier forma geométrica, incluso se recomienda hacer diferentes tipos de discretizaciones para estudiar cómo se produce la convergencia. Eso es parte de lo que podemos hacer en un programa como el SAP 2000. Vemos aquí en la figura de la derecha, por ejemplo, lo que es la pila y, digamos, todo un sistema de puente donde, bueno, aquí se han utilizado, por ejemplo, elementos triangulares para discretizar todo lo que son los elementos que conforman el mismo. En la izquierda vemos rectangulares y en la derecha vemos más bien un sistema que es muy utilizado también por muchos software, y en este caso se ve
cómo se representa un modelo de elementos finitos triangular, que también da muy buenos resultados. Vemos acá, por ejemplo, que el desplazamiento de cada nodo puede ser determinado mediante un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas y a través de relaciones de compatibilidad que facilitan los procesos de interpolación, se obtienen las deformaciones o desplazamientos del resto de la estructura. Es decir, nosotros al incorporar n cantidad de partes, fíjense donde están los nodos, puede haber desplazamientos y la aproximación a la deformada curva se va a obtener de unir cada nodo. Es decir, vamos a aproximarnos a la realidad en función a esos desplazamientos, pero cabe destacar que entre un nodo y el otro, el desplazamiento básicamente se proyecta de una forma lineal o a través de funciones o de procesos de interpolación. Es decir, ¿qué quiero decir con procesos de interpolación? Que un valor intermedio puede ser interpolado linealmente o a través de una función cuadrática, cúbica, etcétera, dependiendo de las funciones que se utilizan en los elementos finitos. Pero bueno, una manera bastante básica sería, por ejemplo, interpolar linealmente. Si el nodo I y el nodo J son muy cerca, están muy cercanos, o sea, el diferencial es muy pequeño, obviamente la interpolación lineal es perfecta porque hemos incorporado un número suficiente de partes para poder converger a la solución analítica. Los elementos finitos, desde el punto de vista matemático, se definirán con características ideales en función de los miembros que conforman la estructura. Sin embargo, estas características serán diferentes dependiendo de la zona de la estructura que estemos analizando. Evidentemente, en la medida que vamos a tener concentración de tensiones y deformaciones, allí se hace, digamos, más importante hacer una discretización más pequeña. O sea, si vemos el modelo de unión que vemos aquí en la figura superior, vemos que este elemento de unión que existe acá, que es una especie de pasador con rigidizadores, una especie de placa base, donde hay mayores tensiones, que puede ser, por ejemplo, la unión de los rigidizadores con respecto a la placa horizontal, allí se hace más necesario hacer una discretización mucho más pequeña porque necesitamos estudiar de mejor manera lo que sucede allí. O sea, un elemento en la parte superior donde no hay concentración de tensiones o no hay cargas aplicadas, evidentemente es muy diferente a una zona donde confluyen la unión de piezas, donde hay pernos, donde hay cargas puntuales. Entonces, queda de parte nuestra hacer un modelo bastante cónsono con la realidad y tomar entonces, por supuesto, las previsiones del caso de hacer una malla mucho más refinada en las zonas críticas. Esto se puede hacer una vez que se corre el modelo, se logra ver cuáles son los puntos más críticos y allí se incide en esa discretización para que el proceso matemático tenga una mayor convergencia y evitar los picos de tensiones o esfuerzos que muchas veces pasan cuando no se hace lo siguiente, ¿no? Eso en primer lugar, quería dejarlo claro. Al realizar el modelo, se debe escoger cuidadosamente las propiedades lineales o no lineales que deben ser asignadas a los elementos según el comportamiento estructural que se desea evidenciar, conforme a los mecanismos de transferencia de carga y condiciones de borde establecidas. Esto es muy importante. Tenemos que conocer si estos elementos finitos y tratan de idealizar, por ejemplo, un elemento que va a resistir flexión, corte, fuerza axial, porque existen diferentes modelos matemáticos que conllevan a ese proceso. Además, es ideal, por supuesto, la perfecta continuidad de los nodos, es decir, que no existan nodos que no se conectan entre sí, porque de lo contrario habría que utilizar una técnica que es la del constraint, que está incluida en el SAP 2000 para que no exista, digamos, una inestabilidad. En un proceso adecuado de discretización y modelado, todo tipo de tableros, estribos, pilas, muros, rampas, losas, etcétera, entre otros, puede ser analizado mediante el método de elementos finitos, obteniendo los desplazamientos, deformaciones, esfuerzos y fuerzas resultantes que servirán para el diseño y establecer las relaciones demanda-capacidad. Fíjense. Veamos el siguiente ejemplo.
que con esto que les he dicho podemos llegar a, digamos, a concluir bastante bien con un modelo muy sencillo. Si vemos el ejemplo de una viga de longitud L, tal como lo vemos aquí a la derecha, con una carga puntual P, justo en la mitad de la viga, se supone, ¿verdad?, que, digamos, la deformada de ese elemento va a ser, de alguna manera, lo que determina la línea azul. Ahora bien, si yo dividiera esto en dos partes, yo tendría una aproximación a esa deformada definida con la línea de color azul a través de dos tramos rectos. Y allí tengo un error muy grande porque evidentemente no logro representar la curva. Es muy diferente que en vez de haber dividido en L medios, dividiera en 6 partes, es decir, L sextos, y entonces, por supuesto, ahora tengo muchos más nodos, es decir, 2 nodos internos incluso, además del medio, para poder aproximarme a esa curva y así reducir el error, que es ese valor que expreso aquí en la parte inferior, esa diferencia, sujeta a un valor delta L. Y tendiendo ese valor a prácticamente cero, el límite tiende a cero, por supuesto el error será menor y tendremos una discrepancia entre la solución analítica y la solución numérica que es despreciable. Ese es el concepto del modelo de elementos finitos. Pero repito, va a ser importante las propiedades que se le den a estos elementos que representan los elementos finitos, porque dependiendo de sus propiedades habrá continuidad, por ejemplo, para transmitir momentos, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, etc. Entonces, bueno, es lo que estaba aquí en la izquierda un poco. Por otra parte, el análisis dependerá de la matriz de rigidez. Evidentemente, sabemos que fuerza es K por U. Pregunto, ¿esto se ha entendido? ¿Está claro el concepto? Supongo que todos los manejan, pero evidentemente me interesa ir puntualizando y que no quede nada extraño como concepto, porque después vamos a pasar a algunos modelos y me parece prudente que no quede dudas. Me lo confirman siempre por el chat. Nos dice Waldemar Cepeda, está muy claro. Mauricio Alcoba, todo está claro. Antonio León, no hay dudas. Perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos a continuar. Vamos a pasar entonces a lo que sería la definición de modelos estructurales. Aquí ya empezamos un tema bastante, digamos, interesante desde el punto de vista ya del modelo total. Es decir, hay que idealizar la estructura. Entonces, en este paso, se definen los elementos que conforman la estructura tomando en cuenta la forma de trabajo de los mismos a fin de obtener una matriz de rigidez global del sistema. Esto es lo que yo comentaba anteriormente. Obviamente, dependiendo de las condiciones de borde, habrá momentos, fuerzas cortantes, capacidad de formación axial, en fin. Pero dentro de los elementos, que los elementos lineales los conocemos bastante bien, están los elementos de área. Estos elementos de área que tienen diferentes grados de libertad en cada uno de sus nodos y van a condicionar precisamente lo que sería el modelo total. Vamos a decir, en el caso particular de los objetos de área, será fundamental decidir sobre la incorporación de elementos generales. Esto vamos a decirlo de esta manera, elementos que trabajan tanto fuera como dentro del plano. Por ejemplo, tenemos el caso, me voy a adelantar un poco para llegar específicamente y después regresamos, a los elementos que conocemos como membrana, plate y shell. Veámoslos de derecha a izquierda. Vamos a ver primero los elementos shell. Son elementos que tienen 6 condiciones por nodo, 6 grados de libertad, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Entonces, estos elementos de 4 o 3 lados, con 6 grados de libertad por cada uno de sus nodos, R1, R2, R3, U1, U2 y R3, permiten
que exista una perfecta continuidad con cualquier otro nodo que se conecte. Por ejemplo, una losa maciza, un muro, un techo con cualquier figura geométrica, se representa muy bien con un shell porque es el elemento perfecto de continuidad. Debemos entender de que un shell se une a otro shell y en esa unión hay todas las transmisiones de fuerza, tanto axiales, cortantes, momentos, es decir, permite un equilibrio perfecto tanto para fuerzas en el plano como para fuerzas perpendiculares al plano. Vamos a pasar al plate. El plate se presenta como una reducción de la matriz de rigidez del shell, donde de los 6 grados de libertad sobreviven 3. Estamos hablando R1, R2 y U sub 3. Si nos fijamos, R1 y R2 son producto de fuerzas perpendiculares al plano, por lo cual este elemento plate no permite fuerzas en su plano. Es decir, un elemento plate, por definición, no permite deformaciones en su plano y sí permite deformaciones perpendiculares a su plano. ¿Dónde lo pudiera utilizar perfectamente? En losas. Porque las losas son elementos que están cargados de manera transversal, es decir, perpendicular a su plano. Una rampa, por ejemplo, no tendría sentido porque el peso propio tiene una componente en el plano de la rampa. Pero una losa es perfecta modelarla así. Ahora, entendamos que igualmente en los nodos hay transmisión de momento. Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué utilizar un plate y no un shell? Bueno, si el sistema que vamos a idealizar es una losa maciza, sometida a cargas perpendiculares a su plano, la gran ventaja es que empleo una matriz de rigidez mucho más pequeña y no una, o sea, por ejemplo, por nodo de 3×3 y no una matriz de rigidez que tiene 6 grados de libertad, porque llego al mismo resultado, pero en menos tiempo. O sea, estos elementos matemáticos surgen es por una necesidad de recortar el tiempo, porque al final no existe un elemento, digamos, físico que permita estas rotaciones y este desplazamiento vertical, pero no axialmente. Simplemente es una reducción de la matriz de rigidez y los aprovechamos en los modelos que sea necesario. Y tenemos por último el elemento membrana. Un elemento que, al contrario del plate, precisamente ahora sí permite desplazamiento U1 y U2 y la rotación asociada a esos desplazamientos, que es la R3. Entonces es un elemento que perfectamente puede recibir cargas en su plano. Las cargas perpendiculares al plano no las puede resistir y para poder aplicarle entonces cargas perpendiculares a su plano, necesita que los nodos estén apoyados en vigas secundarias o en columnas. Es decir, cualquier incorporación de carga perpendicular al plano de una membrana por sí sola no la puede resistir y esta la deberá transferir a elementos que le dan soporte a esa membrana y esto perfectamente lo podemos usar, por ejemplo, para todo lo que son estructuras de techo liviano, para representar la madera, para representar un deck metálico, representar techos simplemente apoyados, que pueden tener deformaciones en su plano, como por ejemplo una nave industrial, pero cualquier carga perpendicular a su plano queremos que la transmita a las vigas secundarias, correas, etc. ¿Está claro? ¿Se entiende este concepto? Vamos a ver un poquito más sobre esto y lo vamos a terminar de entender con esta figura, porque cuando vemos un elemento shell, vemos que puede permitir una fuerza vertical en su plano, una fuerza 2 en su plano y una fuerza 3 transversal. O sea que eso que vemos allí representado es una representación precisamente perfecta de lo que implica un elemento shell. Vemos el caso del plate, que es para cargas perpendiculares al plano, y el caso de la membrana, fíjense que lo he puesto aquí para cargas en el plano. O sea, cualquier sistema de carga lo puedo idealizar como una membrana. Pudiera aplicar un shell, pero igualmente no habrá momentos y estaría aplicando un elemento cuya matriz de rigidez
la desaprovecho porque pudiendo utilizar un elemento con una matriz de rigidez más pequeña, el análisis se hace más rápido. No piensen en modelos pequeños, piensen en un edificio, una estructura que tenga 150.000 áreas. Cuando tiene 150.000 áreas, créanme que trabajar con un elemento de área cuya matriz de rigidez sea la apropiada para el sistema de carga, esto puede pasar de analizar 4 horas a 1 hora. O sea que lo que se gana es tiempo de análisis al emplear el elemento adecuado. ¿Se entiende este procedimiento? ¿Se entiende lo que explico? Espero por sus comentarios. A ver qué tal. Vamos a ver, por aquí me dicen que se entiende. Me siguen comentando también que todo bien. Por aquí nos dice Gabriel Burgos. Vamos a ver. Entonces, si aplico, porque ahora se empieza a poner un poco más interesante, ¿no? Recuerden que ni siquiera hemos pasado todavía la parte de modelos. Entonces, si aplico una carga a la membrana, le transfiere a otro elemento, pero si es posible cargar una membrana con cargas particulares, sí. O sea, uno puede cargar un elemento que no sea capaz de deformarse en el sentido de esa carga, siempre y cuando haya otros elementos que la puedan recibir. O sea, en el caso de la membrana, por ejemplo, como no tiene momentos en sus nodos, es perfecta para hacer una transmisión de cargas tributarias, porque a cada nodo le corresponde un área tributaria y si tenemos diferentes tipos de, o sea, un elemento de área tipo membrana dividido, transferirá las cargas por los nodos a las vigas, pero será necesario que los nodos coincidan con el elemento frame. O sea, que puedan apoyarse. Lo que no puede haber es un nodo en el aire, digamos, unido a otro elemento de área, sin que debajo del mismo exista un elemento frame que pueda recibir esa carga. ¿Está claro? Y por aquí nos dice Fabio José Ledesma, ¿qué pasa con las cargas horizontales en la losa definida como tipo plate? Si incorporamos unas cargas horizontales en la losa tipo plate, si por ejemplo la fuerza fuese sísmica, se iría por el sistema de vigas que está en el plano. Pero si aplicamos una carga puntual, va a haber problemas. Fíjense, ¿cómo se puede ver esto? Hay un manual que en su momento tuve la oportunidad de realizar, y esto lo vamos a poder ver allí, yo diría que bastante bien. Permítanme un segundo para ubicarlo. Es un manual que hice hace algún tiempo y bueno, tengo que actualizarlo a las últimas versiones, aunque realmente las versiones de SAP 2000 han variado muy poco. Prácticamente desde la versión 14 hasta la 19, las variaciones han sido en temas de análisis mucho más específicos, pero la versión en sí sigue siendo básicamente la misma. Y es muy aplicable esto que les voy a presentar. Vamos a ver, por ejemplo, este manual. En este manual de SAP 2000, que repito, lo hice ya hace algún tiempo, la última edición fue del septiembre de 2015, es un manual bastante interesante de unas 363 páginas que habla con mucho detalle o describe con mucho detalle cuál es el uso del SAP 2000. Dentro de todas las cosas que va generando, que lo paso un poco para ustedes, bueno, se pasea por todos los menús y me voy a ir directamente a el caso de la parte de elementos finitos, que bueno, aquí empiezan a verse diferentes modelos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a ir atrás para buscar el índice y poder encontrar lo que les estoy diciendo. Vamos a ubicar aquí en el menú de definir. Permítanme un segundo para que se pueda ver todo. Déjenme buscarlo. Asignar, vamos a... Debe estar antes. Hay tanta información que, bueno, ahora vamos a buscar acá, menú asignar.
Sí, está un poco antes, ya viene por aquí, ¿no? Vamos a ir hablando, por ejemplo, de las secciones de área. Entonces, cuando vamos viendo de lo que trata estos elementos de área, que estaba un poco explicado aquí también, fíjense qué ocurre, por ejemplo, en el caso de un elemento tipo plate. Voy a acercarme aquí con lo más que pueda. Un poco más. Si un elemento tipo plate, yo le aplicara una carga puntual a un nodo, o sea, físicamente le aplicara a ese nodo una carga puntual, el elemento se desplazaría sin ninguna rigidez. Es decir, ocurriría lo que vemos aquí en la derecha. ¿Qué pudiera restringir esa deformación? Si justo en ese nodo hubiese, o por toda esa línea, yo tuviera, por ejemplo, una viga metálica o una viga de concreto. Si yo tuviera una viga transversal y el nodo coincide en la directriz de esa viga transversal, la aplicación de la carga tendría como rigidez la rigidez transversal de la viga. Entonces no habría un mecanismo, porque la viga se encarga de restringir ese desplazamiento. Si lo vemos al contrario, si vamos a un elemento membrana, pero vamos a quedarnos en este mismo, si el elemento fuese membrana y la carga fuese perpendicular, esta deformación que estamos viendo en el plano la veríamos perpendicular al plano. Es decir, el punto en vez de desplazarse hacia la derecha, se desplazaría hacia abajo. ¿Quién limitaría ese desplazamiento sin rigidez? Una viga igualmente, pero en ese caso ahora trabajando con su inercia principal, la inercia vertical. O sea que los elementos frame son los que permitirían que estos elementos de área tipo plate y tipo membrana puedan ser estables ante cargas para las cuales no trabajan tradicionalmente. Eso es el concepto de esta parte de elemento finito. Cuando caíamos en el elemento membrana, fíjense que una de las ventajas del elemento membrana es que nos permite hacer una carga por ancho tributario. O sea, yo puedo transmitir las cargas en una dirección, viendo aquí, por ejemplo, cargas tributarias a elementos frame, bien sea lineales en una sola dirección o incluso cargas trapezoidales y triangulares según la forma geométrica. Recordemos que en estos casos se sigue siempre el patrón de una carga, digamos, vamos a decirlo, que sigue, que se divide el ángulo en 45 grados. Si fuese cuadrada la losa, todas las cargas fuesen triangulares en las vigas, pero si es una losa rectangular, algunas vigas tendrán carga triangular y otras trapezoidal. Este es uno de las ventajas de utilizar una membrana para transmitir cargas perpendiculares al plano. Cuando se va a definir por flexión y corte cómo trabaja un elemento, debemos tomar en cuenta esa relación longitud entre espesor. Si la longitud de la losa entre el espesor fuese mayor a 20, estamos en presencia de una placa delgada y por lo tanto se aplica la formulación de Kirchhoff. Despreciamos la deformación por cortante y es lo que típicamente hacíamos nosotros cuando vimos incluso clases en la universidad. Cuando esa relación L entre T es menor a 20, empieza la deformación por cortante a ser importante, se habla entonces de un término de placa gruesa, de thick plate, y por lo tanto se aplica la formulación de Reissner-Middling. Son aspectos importantes a considerar porque muchas veces por alguna configuración geométrica puede quedar una losa con un espesor importante para una relación de longitud y no tomar en cuenta que puede ser una placa gruesa puede conducir a, digamos, un resultado equivocado. Vemos entonces que si representamos una viga en voladizo como frame y hacemos la analogía a una malla con elementos shell, una parte de la deformación será por cortante y otra parte será por flexión. Esta deformación por cortante tiende a cero en la medida que el elemento es suficientemente esbelto, pero si no, habrá que considerar el mismo. ¿Está claro?
¿Está claro para todos? Vamos avanzando, ¿no? O sea, no quiero ser muy tedioso, quiero precisamente que se comprendan, son aspectos bastante básicos, pero bueno, quizás algunos todavía los desconocen y estos programas lo contemplan. Bien, bueno, vamos a seguir viendo más cosas. Me aprovecho incluso de lo que está plasmado aquí. Aquí tenemos diferentes elementos. Y más abajo había presencia de lo que sería, bueno, un poquito más abajo incluso. Aquí pasamos la parte no lineal, etcétera, etcétera. Y con seguridad debe venir lo que tiene que ver con los constraints. Existen muchas aplicaciones de constraint, están los joint constraint, los body constraint, los de diafragma, son condiciones para que podamos unificar en el modelo de SAP 2000 grados de libertad. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un diafragma, que es lo que ustedes conocen, bueno, se unifica la rotación de todos los nodos. Es decir, los nodos se pueden desplazar, digamos, estaríamos haciendo en esa planta un centro, digamos, vamos a decirlo, un centro de masa. O sea, todos los nodos que en el fondo son independientes se unifican como un cuerpo rígido en el plano, se puede desplazar en X, se puede desplazar en Y rota. Entonces, con el diafragma eliminamos la deformación relativa. Pero el body, que quizás algunos no conocen, es un cuerpo rígido en el espacio. O sea, no solamente se deforma, no solamente, digamos, se ha quitado la deformación en el plano, sino perpendicular al plano también. Entonces, si un punto de la derecha de una losa sube, un punto de la izquierda baja. Es decir, sería un elemento rígido en el espacio rotando en cualquier dirección. Ese es el body. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando queremos representar una pieza muy rígida respecto al resto y eliminamos sus deformaciones. Está el joint constraint para generar diferentes condiciones de junta. Está el plate constraint, está el rod, está el beam, el equal, el local, el weld. O sea, hay diferentes condiciones. Ustedes las pueden revisar perfectamente en los manuales que trae el programa. Y bueno, en este manual se explica un poco para qué sirve el joint constraint. Está el section cut, que ya vamos a ver. Y bueno, déjenme tratar de ver si puedo bajar. Sí, creo que ya vamos llegando al tema que quería presentarles, que debe ser, permítanme ver si lo logro ver aquí, entre tanta información, si logramos ver la convención de signos para los casos de fuerza, porque ese sería el otro punto que quiero destacar. Vamos a ver si ya lo tengo más abajo. Déjenme avanzar aquí un poco más rápido. Bueno, aquí aparecen, esto lo vamos a ver ahora, diferentes secciones de corte, lo que llamamos los section cut, donde en una losa que ya hemos analizado por elemento finito y que vemos sus contornos de colores reflejando diferentes valores de momento, por ejemplo, se puede hacer un section cut y ver los diagramas de momento, por ejemplo, en esta dirección, los diagramas de corte también en esta dirección. Entonces, bueno, es parte de lo que quería mostrarles. Pero quiero llegar a un punto que es el que me va a permitir seguir comentando sobre diferentes aplicaciones que tiene que ver con las fuerzas internas en un elemento de área, que ya luego ahora lo vamos a definir. Es que es muy importante porque una vez que hacemos un análisis por elemento finito, debemos estar conscientes de qué sucede con las fuerzas internas de un elemento. O sea que antes vamos a ver lo siguiente. Fíjense, cuando yo voy a un elemento, voy a abrir algunos modelos, simplemente para que empezamos a ver de qué se trata. Supongamos, vamos a abrir una losa maciza. Vamos a abrir una losa, sí, una losa maciza. Déjenme abrir esto suficiente.
podemos hacerlo incluso, podemos hacer este pequeño ejemplo en la versión ya que trae el programa, la 19, para que veamos una pequeña aplicación. Fíjense. Vamos a ver diferentes aplicaciones y luego les muestro algunos ejemplos ya que están definidos. Tomemos la opción del grid only. Vamos a definir que vamos a trabajar en X con 4 líneas en X. Vamos a trabajar con 3 líneas en dirección Y y una en Z. Vamos a decir que las distancias son, para que lo vean, 6 metros en X, 5 en Y y 3 en Z. Vamos a configurar trabajar con 2 líneas. Vamos a decir que vamos a agregar aquí una segunda línea Z2 para que se vea rápidamente la aplicación. O sea que estamos en presencia de una pequeña estructurita. Vamos a ver entonces qué podemos lograr. Lo primero que voy a hacer es cambiarme a la unidad de kilogramos centímetros y voy a definir un material. Porque veamos un pequeño ejemplo. Este material de 4000 PSI ya está predeterminado. Yo puedo tener su módulo de elasticidad. Por ejemplo, si esto fuese FC 280, esto sería 252671, porque es 15100 raíz de F'(C). Esto sería 280, 280. Puedo cambiarme a unidades avanzadas y dentro de esas unidades avanzadas puedo alterar, por ejemplo, las propiedades no lineales, la curva de esfuerzo de deformación o la resistencia en este caso del concreto. Puedo tener, bueno, aquí convertir a definido por el usuario en un modelo de Mander y puedo ver esta gráfica igualmente. Y puedo tener diferentes propiedades. Voy a quedarme con el caso del concreto 280, donde evidentemente va a tener 280 y 280. O sea, que puedo trabajar con esta información. Si queremos, vamos a dejarlo 4000 PSI para no complicar. Lo otro sería la sección. Yo puedo agregar una nueva sección, en este caso de concreto, rectangular. Voy a decir, por ejemplo, que es una columna de 50 por 50, para hacer este ejemplo muy rápido. 50 por 50, no cambiamos mayor cosa. Y vamos a crear una viga, en este caso también de 40 por 60. Viga de 40 por 60. 40 centímetros, 60 centímetros. Aquí sí es importante el tipo de refuerzo porque tiene que ser una viga con un recubrimiento al centro de la barra de 5 centímetros. Entonces, una vez que tenemos esto, lo otro será definir, que es donde venimos, un elemento de área. Y ese elemento de área puede ser, en principio, un shell. Y fíjense que aparece lo siguiente. Aparece shell thin, shell thick, delgado, grueso. Plate thin, plate thick, membrana. Y el shell layered non-linear es para hacer un modelo de fibras, un modelo por capas. Aquí voy a decir que es un shell thin, un shell delgado. Le doy el espesor de membrana lo utiliza para la rigidez axial y el espesor aplicado a bending lo utiliza para la rigidez a flexión. Yo pudiera alterar los espesores para provocar diferentes rigideces, pero en principio, obviamente le ponemos el mismo espesor. Y le ponemos que es un shell, para recordarlo, thin de 20. Entonces, evidentemente, voy a ir a incorporar las vigas. Primero incorporo las vigas, fíjense lo que hago. Vamos a subir el nivel, porque estoy en Z, aquí incorporo las vigas. Fíjense cómo se ve el elemento. Me paro acá. Si yo selecciono todo, ahora me va a cambiar la unidad de kilogramos metro.
para que se haga más sencillo, le digo edit, extrude de puntos a elementos frame, 50 por 50, elijo -3 una vez. Y de los nodos saco columnas. Ahora, simplemente selecciono todos estos nodos, le aplico una restricción de empotramiento. Y ya voy teniendo mi estructura XY y ahora incorporo elementos de área que evidentemente es el shell theme. Entonces aquí empieza, digamos, el asunto. ¿Por qué? Porque voy a evidenciar dentro de lo que es estos elementos de área. Fíjense, tengo opciones generales para ver el modelo de análisis, el tipo de objeto field object. Aquí se vería. Vamos a guardar este modelo. Vamos a decir ejemplo. Losa maciza general, vamos a decir. Y vendría entonces la posibilidad de hacer una malla de elementos finitos. Si yo, por ejemplo, selecciono estos elementos que están acá y voy a Assign Area, Automatic Area Mesh, yo puedo tomar diferentes condiciones de división. Puedo dividir una cantidad de objetos en 1, 2 y 1, 3, que tiene que ver con en una dirección del elemento y en la otra dirección. Puedo autodividir este objeto en que no se divida en más de una cantidad. Hay muchas más opciones, pero yo voy a decir, por ejemplo, que no se divida en más de 1 metro. Imaginemos que sea no más de 1 metro. Si yo entro acá, en opciones generales, puedo ver el modelo de análisis y estaría viendo el modelo de elementos finitos. Esto es lo que estamos aproximando. Vamos a definir en load pattern. Vamos a decir aquí que es una carga externa. Vamos a preparar todo para una carga externa tipo other para poder controlar lo que hacemos. Y vamos a aplicarle de una manera general una carga uniforme que sea externa, global, en gravedad de 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bien, este es el caso, esto es lo típico, corremos la estructura. El modal lo podemos eliminar de correr y corremos la estructura. Al correr la estructura, logramos ver su deformada, tal cual, y podemos empezar a evaluar si esa discretización que hicimos funcionó. Por ejemplo, una de las cosas que podemos ver en el display es ir a las fuerzas, ver primero si incluso los diagramas de momentos son lógicos. Vamos a la carga externa, momento 3,3, y yo puedo ver si esa carga, esos momentos tuvieron lógica. Vamos a ver si podemos, a nivel de colores, lo que es la losa, vamos a decir que la coloque en otro color. Y fíjense cómo se ven los diagramas de momento. Bueno, cuando entramos a una viga, evidentemente hay cargas y momentos en toda la unión del shell con el elemento lineal. Se produce un diagrama de corte segmentado porque hay presencia de cargas puntuales por nuestro modelo de elementos finitos. Y vemos cómo, digamos, en la integración ya vemos un diagrama de momento que está bastante suavizado, pero pudiera mejorar. Lo otro que evalúo, que es donde quería venir, se trata de los diagramas de momento. Vamos a decirlo así. Vamos al shell. Y fíjense, empiezan a surgir componentes. Por ejemplo, una de ellas sería los momentos 1, 1. Estos son momentos que ocurren
en la cara 1, 1 alrededor del eje 2. Vamos a ver de qué trata. ¿Cómo ocurren estos momentos? Yo voy a tratar de hacer aquí una pequeña figura para que se entienda de qué trata. Fíjense, si este fuese el elemento, vamos a decir que es así. Una de las cosas que pudiéramos estar esperando acá y que por supuesto en un programa formativo como el máster logramos hacer muchísimos modelos, análisis durante meses para que todos estos aspectos se puedan aplicar a edificaciones, a estructuras en general. Por ejemplo, vemos lo siguiente. Estas serían las caras 1, lo que llamamos caras 1. Cualquier objeto como este tiene un eje local 1, un eje local 2 y vamos a decirlo así, un eje local 3. Entonces, resulta que lo que estamos viendo son, por ejemplo, estos momentos. Lo voy a poner con doble flecha. Momentos 1, 1. Momentos que ocurren en las caras 1, 1 alrededor del eje 2. Por eso es un diagrama de momento, vamos a decir así. Mientras que, si hacemos lo contrario, vamos a decir de esta manera, sería un diagrama de momentos. Esto de aquí sería el M22. M22. Las caras 2 alrededor del eje 1. Entonces yo pregunto, si cualquier elemento de área tiene, vamos a decir, estos son sus nodos, tiene momentos 1, 1 y momentos 2, 2, al igual que fuerzas y cortantes y todo, la gran pregunta es, ¿dónde está el momento máximo? Les pregunto, ¿dónde está el momento máximo? Les pregunto a ustedes que están siguiendo la clase. Al medio, dice Gabriel Burgos. Bueno, en principio dependerá de la magnitud de una y otra. ¿Recuerdan, evidentemente, el análisis de medios continuos? ¿Recuerdan una expresión como, por ejemplo, la que veíamos en el estudio de medios continuos, donde en el estado tensional plano, haciendo una analogía a lo que pasaba en el estado tensional plano, fíjense que si vamos al estado tensional plano, ustedes recuerdan que cualquier objeto tenía sus tensiones, sus deformaciones, y que encontrábamos lo que era obviamente el círculo de Moore y encontrábamos los tensores principales, las tensiones principales, y que no era más que simplemente llegar a una expresión como esta. La tensión normal principal es sigma x más sigma y entre 2, raíz de sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más tau x al cuadrado. Esto aplicado a tensiones. Las tensiones por el área producen fuerzas, las fuerzas por los brazos producen momentos y evidentemente del estudio plano pasamos al estudio tridimensional y con el estudio tridimensional podemos llegar a fuerzas cortantes y momentos en todas las direcciones. El concepto de tener en cualquier objeto principal, vamos a decirlo de una manera sencilla, un objeto que tenga un sigma X, un sigma Y, cortantes, todo esto que sucede alrededor de las caras de un elemento,
nos llevará a tensiones principales, fuerzas principales, momentos principales. Esos momentos principales, entonces, es a partir del concepto de círculo de Moore, y no es más que venir entonces y pensar que existirá una diagonal, vamos a decirlo de esta manera, donde se produzca el máximo a un cierto ángulo θ, y de manera análoga en la dirección contraria se producirá un mínimo. Fíjense lo interesante. Vamos a guardarla para que quede. Vamos a ponerle aquí imagen 1. Fíjense, si yo hago una nueva, ahora de cualquier elemento, vamos a ver en un programa como el SAP 2000, que nos va a indicar flechas. Nos va a indicar una flecha así y nos va a indicar una flecha así. Una será el valor máximo y una será el valor mínimo. E incluso respecto a su eje 1, me va a dar lo que es el ángulo θ. Ese ángulo θ que usábamos incluso en el ciclo de Moore. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si yo conozco las direcciones principales de momento, o las direcciones donde se producen los momentos máximos, yo puedo entender cómo está funcionando la losa. Si los momentos máximos y mínimos son diagonales, pareciera que lo lógico es armar el acero de la losa de concreto, por ejemplo, diagonal. Pero no lo hacemos así. No lo hacemos así porque precisamente intentamos, a través de un efecto reja, un efecto malla, atender a cada dirección. Es decir, que haya aceros en cada dirección, y al final lo que vamos haciendo es coser las posibles grietas que se puedan formar en diagonal, producto de que tenemos una dirección principal en X, una dirección en X y en Y con aceros de refuerzo, pero sabiendo que la resultante en realidad no va ni en X ni en Y, sino en una diagonal. Entonces, pero yo pregunto, si la losa fuera así, triangular, ¿cómo la armaríamos? Con un acero así o un acero así. Empiezan a surgir figuras geométricas un poquito más difíciles. Veamos qué pasa con el programa. Bueno, primero que la descripción que hicimos no fue tan refinada. Podríamos mejorarla. Podemos ver en el section code el corte. Este es el corte. Si me cambio a momentos 2,2, ahora son contrarios, y section code vertical, pero podría pedirle al programa que me muestre los momentos máximos. Y fíjense que me pregunta, mostrar Mmax y Mmin con flecha. Todavía no lo voy a hacer, pero fíjense, aplicar, ok. Aparecen círculos. Ahora no está tan marcado bandas, sino círculos. Si yo quito el análisis para que se vea mejor, vuelvo a seleccionar el elemento de área, hago un mesh más pequeño de 0,5 por 0,5, obviamente el resultado será mucho más refinado. Pudiéramos comparar incluso los momentos que daba en un modelo y en otro, para que vean que aquí hay momentos diferentes. Corremos la estructura. Bueno, corremos la estructura. Es mucho más refinado. Y ahora yo le puedo pedir que me muestre los momentos máximos, pero con flecha. Fíjense qué pasa con las flechas. Fíjense que estos son las resultantes de máximos, mínimos y ángulos, y lo que me da es
una visualización de esas resultantes que ocurren en la losa, que son muy aplicables a muros, muy aplicables a rampas, muy aplicables a placas metálicas para ver cómo se producen las tensiones en una conexión, en una unión metálica, en fin. Esto aplicaría para lo que sea. Un ejemplo que tengo en la versión 14, que siempre es muy útil, tiene que ver con el cabezal sobre dos pilotes, modelo plano. Porque resulta que de aplicar aquí un sistema de carga axial, tal como este, si yo produzco un análisis, inmediatamente voy a ver en un modelo de biela, esto lo que está tratando de representar aquí es un encepado, un cabezal, estos son los pilotes y aquí estaría la carga. Si esto es un cabezal, pilotes, y aquí estaría lo que sería el inicio del pedestal y la carga, fíjense qué ocurriría en el elemento shell ante una carga axial cuando intento representar, por ejemplo, las resultantes de fuerzas máximas con flecha. Fíjense cómo las fuerzas viajan en diagonal y aquí abajo se produce una fuerza horizontal que es precisamente el esquema. Si yo copiara, imprimiera pantalla, simplemente estaría viendo lo siguiente. Estaría tratando de representar en un esquema de esta forma. Vamos a hacerlo bien. O sea, aquí lo que estamos tratando de representar es una dirección diagonal de cómo se distribuye la fuerza hacia los pilotes por el método de las bielas. O sea, que nosotros somos capaces de representar en un modelo de elementos finitos lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho, la teoría, porque no es más que eso, poder corroborar la teoría. Y que modelos mucho más complejos, entonces ahora yo los pueda idealizar, porque además el programa me da aquí el área de acero requerido. SAP 2000 es capaz de decirme cuánto necesita de área de acero de refuerzo ese elemento en la parte inferior. A lo mejor un modelo clásico como este, no hace falta hacerlo en modelo de elementos finitos, pero si ustedes tuviesen un modelo muy extraño, sí. Fíjense, por ejemplo, este caso. ¿Qué sucede si yo intentara representar lo que llamamos una macrolosa sobre pilotes? Macrolosa sobre pilotes. Escuchen bien eso. Imagínense tener una losa tipo cabezal apoyada sobre pilotes. Eso es esto que estamos viendo. Ya van a ver de qué se trata. Ya se los voy a representar para que no les quede la menor duda. Si yo voy al XY, fíjense, cuando me acerco, esto que ustedes ven aquí circular son pilotes. Y esto lo que es un modelo de elementos finitos que integra el pilote. Quizás pueda seleccionar el objeto sólido macrolosa. No sé si está todo seleccionado, habría que ver. Bueno, ahorita lo vemos. Déjenme acercar un momento acá. Sí, es macrolosa, está todo como un solo material. Pero para que se den cuenta, esto que está acá, si yo lo veo desde abajo, y vamos a ver otra imagen que lo ilustra, un modelo de elementos finitos en SAP 2000 permitió incorporar, incluso con resortes, cuál sería el diseño de esta macrolosa, que no es un caso típico. Fíjense, aquí se ve los pilotes modelados en sólidos, con sus resortes, y aquí se ve la representación de ese pilote dentro del cabezal. Unas cargas, por ejemplo, puntuales, que tuvieron que cuidarse muy bien, tuvieron que estudiarse bien las dimensiones de cada objeto. Obviamente no fue nada trivial. Esto no está en los libros, no hay un ejemplo que se encuentre en cualquier parte. Por eso es que es importante entender este fenómeno.
Vamos a ver la carga variable, cómo se representaba, por ejemplo, en los nodos. Fíjense, si lo vemos de un poquito más diagonal, aquí hay representación de muros. Entonces, lo que vemos de color verde son las cargas puntuales. Esto es una carga lineal, prácticamente. Voy a acercarme aquí para que se logre percibir cómo está aplicado. Fíjense, esto es un muro tipo C. Esto sería un muro lineal. Aquí incorporamos las cargas provenientes del muro para diseñar la macrolosa. ¿Cómo se veía ese estudio? Un estudio similar a eso sería lo que yo llamé aquí trabajo especial, que vemos que esto fue un informe, un estudio que se hizo en febrero de 2010 sobre una edificación que se modeló, en este caso con ETAPS y SAP 2000, donde se emplearon modelos de elementos finitos. Entonces son los modelos, esto que vemos aquí son modelos de ETAPS. Esta macrolosa que estábamos viendo era para este modelo. Fíjense, aquí están los elementos tipo C de muros, con los elementos de muros lineales. Aquí estaría, digamos, el caso específico de la macrolosa para este edificio, que también fue hecho con elementos finitos, dinteles, losas, todo. Y más abajo se explicó cómo se estableció el modelo de fundación. Y esta es una franja. Esto que tenemos aquí es una franja para que se visualice. Y noten cómo en este modelo se eliminaron los pilotes solamente para representación gráfica, para que se viera cómo se tuvo que cuidar la incorporación de un buen modelo de sólidos con cargas perpendiculares, representando la acción vertical de la carga variable, carga permanente, el sigma, etcétera. Y con este buen manejo del modelo se pudo diseñar ese sistema. Si no tuviésemos un programa como el SAP 2000, hacer esto, una hoja de cálculo, es muy complicado, porque la hoja no está preparada para el análisis complejo estructural, ni hay un caso típico de un libro de cabezal sobre 3 pilotes, 4 pilotes, 5 pilotes, etc. Eso se sale de lo tradicional. ¿Está claro? Por ahí nos dicen qué medidas tiene la losa. Eso eran, no recuerdo ahorita, habría que medirlo, pero las distancias entre ellas eran como 8 metros, son como quizás 60 metros, no sé. Se hicieron juntas, evidentemente, de contracción, juntas de... O sea, se hizo todo lo que había que hacer a nivel de, incluso de juntas de vaciado, pero bueno, el modelo fue interesante. Bien. Bueno, les he ido mostrando más cosas, les puedo mostrar infinidades, pero en principio, bueno, trataba de concentrarme en los aspectos más sencillos, como estos sistemas de flecha, que nos dan la posibilidad de incorporar cualquier objeto. Hay muchos elementos. Tenemos el caso acá de lo que sería, que quizás también tiene mucho interés. Esto lo vemos, por ejemplo, en el máster de estructuras metálicas. Esto que veíamos de los modelos de elementos finitos, lo vemos en el máster de concreto armado. Repito, máster en proyectos sismoresistentes de concreto armado, mientras que un modelo como este tubo wave flange, lo vemos en el máster de estructuras metálicas y mixtas. O sea que vamos viendo diferentes modelos en diferentes másteres. Obviamente los de la parte metálica en el máster de metálica y la parte de concreto en el máster de concreto, pero siempre empleando modelos de elementos finitos para poder entender cómo funciona todo. Aquí, este modelo es una unión, voy a acercarme, la unión de un perfil wave flange con cartela unida a un tubo metálico. Eso tenía una cargas puntuales, por ejemplo, producto de una carga variable. Pues esto es un modelo completo que tiene 4 vigas,
un pilar, una columna, vínculos. Aquí se logra ver la representación de esa carga. Y se veían las deformadas. Las deformadas, por ejemplo, ante la combinación, se lograba ver qué sucedía con este modelo. Se ve claramente. Un aspecto destacable dentro de esa deformada, si aumentamos la escala a 10, por decir algo, fíjense cómo se ve la deformada, sería evidentemente evaluar dentro de los esfuerzos, por ejemplo, los esfuerzos von Mises. El SBM son las tensiones o esfuerzos von Mises. Esfuerzos von Mises que cuando vamos a los medios continuos lo veríamos como la relación de tensión, deformación y criterios de fallo, que tiene que ver precisamente con el criterio de von Mises, criterio de fallo para poder determinar si un elemento cumple o no. Tenemos el criterio de Tresca y el von Mises y el de Tresca. El de von Mises no es más que la raíz cuadrada de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado y sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado, entre dos. Y esto asociado a la tensión cedente. Entonces, aquí tenemos los criterios de von Mises, el criterio de Tresca, y con esto podemos verificar perfectamente si el estado tensional en un análisis de unión metálica funciona. Entonces, si vamos al SAP 2000, yo le puedo pedir los esfuerzos von Mises, por ejemplo, para la combinación, decir máximo absoluto, lo quiero ver con deformadas, y vería en unos minutos lo que serían esas tensiones. Bueno, evidentemente esto es aplicable a muchísimas cosas. Puedo estudiar cómo se representan esas tensiones y evaluar si funciona o no funciona. Puedo abrirle huecos a la perfilería, o sea, puedo hacer lo que crea conveniente. Todo siempre entendiendo cómo funciona. Aquí hubo que cuidar muy bien que todos los nodos coincidieran en el perímetro del perfil tubular junto a las alas que además se iban abriendo. O sea, el ancho del ala iba incrementándose a medida que se acercaba a la unión. Entonces aquí tenemos valores. Tenemos muchísimas más cosas que mostrar. Bueno, imagínense, tengo todos estos modelos de acá. Aquí tenemos un dato o un punto interesante que sería la plancha base o la placa base dará un perfil HB400. Que una vez que vemos su deformada ante el momento, incluso un análisis de secuencia no lineal, vamos viendo cómo se hunde y fíjense que eso se logra ver si apreciamos en una dirección XZ. Fíjense cómo se logra ver cómo ante el momento, o sea, el paso 7, paso 8, paso 9, paso 10, aquí se da el efecto de apalancamiento, efecto que siempre estudiamos. Vamos a ponerle 150. Fíjense, aquí está perfecto el efecto de apalancamiento. Esta ala está traccionada, levanta la placa, separándose de, o sea, digamos, en la parte donde justo se une al ala, que no tiene pernos, porque los pernos están del lado izquierdo y del lado derecho, y aquí trata de comprimir y obviamente trabajan los resortes. Entonces, cuando vamos otra vez a la escala auto, aquí en esta zona sabemos que va a ocurrir mucha tensión y es muy sencillo. Veamos. ¿Cuál sería el valor del momento? Si vamos aquí y ahora vamos a resultantes, momentos máximos por el momento,
Fíjense cómo hacemos para chequear una placa base. Vamos a quitarle las flechas. Con la flecha se ve genial, por supuesto, pero vamos a quitársela. Si me acerco, tengo valores. Recuerden que este elemento de área tiene un espesor. Entonces, siempre este elemento de área que estamos modelando, que aquí se ve como unifilar, él cubre un espesor. Y yo puedo entrar acá. Voy a colocar esto en kilogramo fuerza metro. Y fíjense, bueno, aquí estaríamos alrededor de 3.800. Es muy sencillo. Si yo ahora vengo y digo, por ejemplo, sabemos que el espesor de esa placa debe ser alrededor de 4 veces el momento entre phi b por la tensión cedente. SAP 2000 me reporta el momento por unidad de ancho. Por eso vamos a ver kilogramos fuerza metro por metro. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Esto es 4 veces lo que nos da SAP 2000 entre phi fy. Si tomamos ese caso específico que está allí, se va a tomar 4000, por poner un valor sencillo, lo multiplico yo acá y se los digo. Muy sencillo, 4 por 4000, por poner un valor cualquiera, raíz entre 0,90 y ponemos 2500, ¿verdad? Esto sería por 10, sería, vamos a ver, está muy pequeño, vamos a ver si el momento lo tenemos. Tendríamos que tomar, sí, porque este valor está muy pequeño, vamos a repetirlo. Vamos a colocarlo aquí a ver si valores, sí, pareciera que sí. Esto es kilogramos fuerza metro por metro, correcto, estamos hablando de 4000. Lo repito yo, sería 4 veces 4000, perfecto. Hacemos 0,90, que es el phi, por 2500 en general. Dividimos y sacamos raíz. Eso nos da 2.66, en este caso, nos da 2.66 centímetros, que por 10 sería 26 milímetros. Entonces nos daría 2.66 centímetros, que equivale a 26.6 milímetros. Se fue a multiplicar 4 por 4000, 0,9, y recuerden que el FY de 2500, esto está en kilogramos fuerza centímetros cuadrados, y por eso el resultado es centímetro, y este valor entonces conduce a este resultado. Entonces ya yo prácticamente puedo saber si eso funciona o no, tal cual en el modelo, y entonces evaluar si, por ejemplo, me conviene reforzar esa placa, que sería ir al mismo caso, pero rigidizado. Entonces ya ahí tendría diferentes valores. Todo esto que vamos haciendo es precisamente la aplicación de modelos y criterios de elementos finitos, porque tienen que coincidir los elementos finitos, tienen que ser bien discretizados, debemos entender cómo funcionan los M11, M22, las tensiones principales. Bueno, es bastante información. Creo que con esto por lo menos han tenido una idea en un seminario bastante sencillo. Entiendan que esto es un tema que requiere tiempo de aplicar en diferentes modelos.
Nosotros lo que hacemos desde Sigurat es tratar de llevar al alumno a comprender todo de inicio a fin, con modelos sencillos desde el principio y modelos ya más complejos al final, hablando de losas, muros, escaleras, edificios que tienen núcleos de ascensores, todo el manejo del sistema sismo resistente con diafragmas flexibles, diafragmas rígidos, cómo modelar uniones metálicas, vigas con aberturas. Al final siempre hacemos modelos de elementos finitos. Entonces, en el área del concreto armado nos enfocamos en el máster de proyectos sismo resistentes de concreto armado y en el área de las estructuras de acero en el máster de estructuras metálicas. No sé si quieres comentar tú algo, Sergio. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias por la exposición que nos ha permitido tener en esta noche ya aquí en Barcelona, pues en Latinoamérica tarde. Dentro de lo que usted menciona, me permito hacer énfasis en eso. El contenido que ustedes acaban de ver es una pizca de lo que solemos, lo que el alumno se suele encontrar en el máster de estructuras metálicas y mixtas de Sigurado, en el máster internacional en proyectos sismorresistentes de concreto armado y precomprimido. Me permitiré compartir un poco la pantalla porque precisamente, bueno, mientras ustedes van reservando ahí el apartado de las preguntas, algunas preguntas que tengan para el ingeniero, los invito a todos aquellos que estén interesados en realizar el máster de estructuras metálicas y mixtas, que está ahorita mismo en su 10ª edición y está a punto de empezar. Por el día de hoy, a todos los participantes de este seminario pueden aplicar a una beca del 40% en el máster internacional de estructuras metálicas o en el máster internacional en proyectos sismo resistentes de concreto armado y precomprimido. Simplemente envían un correo a sergio.munoz@e-sigurat.com. Aquellos que en este momento estén interesados, que le haya el contenido que han podido visualizar con el ingeniero Eliud Hernández, pues nos hacen llegar un correo electrónico con su nombre completo, su teléfono y el país de donde nos contacta, y un asesor técnico se pondrá en contacto con ustedes para explicarles todos los términos de la beca que estamos obsequiando para estos 2 másteres. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, como lo pueden ver aquí en pantalla, que es Sigurat TV. Que ahí pueden encontrar más seminarios como este, pueden encontrar testimonios de alumnos o nuestro blog, que ya se los comentaba al principio, www.sigurat.com/noticias, y ahí pueden encontrar mucho contenido como este. Y en el caso como lo pueden ver aquí en pantalla, tenemos el caso de éxito de alumnos que ya han cursado, alumnos que actualmente están activos profesionalmente, que han desarrollado el máster activos profesionalmente y que han visto el contenido del máster muy importante para su quehacer diario de laboral. Tengan en cuenta que los 2 másteres son másteres totalmente online. Se desarrollan a través de la plataforma de Sigurat, con masterclass como las que un poquito más en profundidad con el ingeniero Eliud Hernández y con otros docentes, a través de la plataforma, foros, video tutoriales, tienen toda la documentación técnica. Muchas de las documentaciones que el ingeniero Eliud Hernández nos ha compartido hoy en día hacen parte del contenido del programa, también por ello no lo podemos compartir o enviar. Y bueno, son 600 horas, es un año, tanto el de estructuras metálicas como el del máster en proyectos sismorresistentes, son 600 horas. Y pues está totalmente, el alumno tiene la plataforma de Sigurat abierta a su disposición. Aparte de eso, pues tiene las licencias temporales de todos los software. En este caso, ingeniero, la de SAP 2000 está incluida en el máster internacional en proyectos sismorresistentes de concreto armado y precomprimido. Me corrige si
Sí, en el caso de las licencias de SAP 2000 y ETAPS, que esas las usamos tanto en el máster de metálica como en el de concreto, digamos, el alumno puede trabajar con la licencia que tenga, pero también se tiene la posibilidad de descargar la licencia directamente de la página web. Y con esta licencia que tiene ciertas limitaciones, pero que perfectamente nos sirve, de hecho, como yo estaba trabajando hoy para hacer los modelos, no tiene una limitación de un año de, digamos, de caducidad, pero por supuesto para el desarrollo del máster va muy bien. Las limitaciones son simplemente de exportar o hacer algunas cosas puntuales, pero en general, prácticamente el 90% de toda la capacidad del software está en esta licencia que ya CCI resolvió que todos puedan descargar para evitarse precisamente el problema de trabajar con licencias no registradas. Perfecto. Como nos comenta Gabriel, bueno, en este caso Gabriel nos comentaba que si existía algún tipo de becas, haznos llegar un correo electrónico con tus datos personales, no olvides tu teléfono para contactarte y poder aplicar a estas becas que estamos obsequiando hoy a los asistentes de este seminario. Fernando nos consulta que si hay modalidades de pago, claro que sí. El asesor técnico te comenta cuáles son las modalidades de pago que hay para el máster. Se puede pagar de una, pues, completo o se puede diferir a una serie de cuotas que ya el asesor técnico te las explicará perfectamente. Simplemente haznos llegar tus datos al correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo. Un comentario, Sergio, que nos preguntan por acá. En los másteres siempre hay acceso a cursos introductorios, pudiéramos decir, o cursos de nivelación, pero que igual están en todo el desarrollo del máster. Estamos hablando de cursos de prácticos de estructura, cursos, por ejemplo, de introducción al diseño sismo resistente, hay cursos de ETAPS, cursos de Midas-Yen, de Robot, de Revit, de Binacero. O sea, nosotros hemos conformado una serie de cursos para que la persona pueda manejar correctamente los software y aprovechar, por supuesto, el desarrollo de los proyectos. Dentro de los cursos se hace mucho énfasis, por supuesto, en el manejo de elementos finitos. Esto implica hacer modelos de losas, de rampas, escaleras, edificios con techos inclinados, en fin. La persona va practicando, haciendo todo este desarrollo a la vez que va aprendiendo y, por supuesto, recibe la información ya principal del máster que se orienta al desarrollo de naves, edificios metálicos en el caso del MEN, y en el caso del máster de concreto armado, obviamente se enfoca en edificaciones de concreto armado y precomprimido. Entonces, bueno, cada máster tiene su orientación específica, pero en todos la modalidad siempre es que la persona maneje diferentes software, se entrene adecuadamente con los mismos y fortalezca sus criterios al respecto. Así es, o sea, en el caso, por ejemplo, del Máster Internacional de Estructuras Metálicas, que ya está próximo a comenzar, si se inscribieran ahora, pues tienen acceso automáticamente al máster y a los cursos nivelatorios, igual que en el Máster Internacional de Proyectos Sismorresistentes que arranca en el mes de mayo. Si se matriculan ahora mismo, pues pueden automáticamente acceder a estos cursos nivelatorios para cuando arranque el máster ya tienen pues el nivel necesario. Tengan en cuenta también, por aquí nos hacían una pregunta que si hay casos prácticos, claro que sí, el máster cuenta con casos prácticos. Si pueden ver aquí por ejemplo, este video que hay abajo, ese es un caso en el que se visita una nave industrial y se visita todo el proceso de construcción de la nave industrial y el profesor va explicando cada uno de los pasos que lleva la nave industrial en relación a la temática que están viendo, en relación pues a cada uno de los pasos y se analiza. Hay varios, tanto el máster de estructuras metálicas como el del proyecto sismorresistente, hay varios casos prácticos. En eso se basan los másteres de seguridad, en que el alumno pueda poner en práctica el conocimiento y terminando el máster pueda realizar el 80% de los proyectos que se le presentan en la vida. ¿Por qué decimos el 80%? Porque hay proyectos de gran envergadura, proyectos singulares que ya requieren de un despacho o de varios despachos completos al tiempo realizándolos. Entonces, por eso, pero aquellos proyectos
que se le presentan en el diario vivir a un profesional como ustedes, se pueden desarrollar una vez se termina el máster. Entonces la inversión es totalmente, el retorno de la inversión se ve totalmente de vuelta en términos profesionales. Pueden entrar al YouTube nuestro y ver casos de alumnos que nos hemos invitado a seminarios, a casos de alumnos, para que nos cuenten un poco la experiencia con respecto al máster, porque pues lo importante es eso, que el alumno, que el profesional pueda ejercer, pueda verse motivado a hacer el máster y subir un escalafón profesional, generar más ingresos económicos en torno a lo que es su quehacer profesional. Por aquí tenemos, bueno, el tema, Luis Antonio nos preguntaba cómo sería el tema de las becas. Las becas es el 40% y el asesor técnico ya te explicaría un poco a poco a través de una llamada telefónica cuáles serían los requisitos para ello. Bien. Creo que entonces con esto tienen una idea bastante clara, sobre todo del tema de elementos finitos, y que bueno, obviamente lo abordamos con muchísimos ejemplos en los másteres. Creo que más bien hay un exceso de información para que todos puedan, digamos, desarrollar todas sus habilidades al respecto. Así es, no se les olvide ahorita mismo hacer llegar durante estos últimos minutos que ya estamos cerrando el seminario, hacernos llegar el correo electrónico a sergio.munoz@guionsigurat con su nombre completo, su teléfono y el país desde el que nos contacta para que un asesor se comunique y les haga llegar toda la información con respecto a las becas. Ya creo que a Fernando pues le explicamos un poco el alcance que tiene el máster. Bueno, sí, estamos todos, ya podemos cerrar con esto, ¿no? Perfecto. Bueno, les invito a que a continuación diligencien la encuesta que tenemos a continuación. Apenas cerramos el GoToWebinar. Hay una encuesta. Les invito a todos los participantes que diligencien la encuesta y también nos pueden dejar su interés en qué máster quieren desarrollar. Y bueno, también que estén conectados en nuestro canal de YouTube, como se los he puesto acá. Allí tienen el enlace, lo pueden anotar. En YouTube buscan Sigurat completo, Sigurat TV, Sigurat Global Institute of Technology, y en nuestro blog, que es donde montamos los artículos, también de vez en cuando montamos hojas de cálculo, montamos estos tutoriales pasados unas semanas, y bueno, estamos constantemente montando información del interés de ustedes como profesionales. Les agradezco la participación, ingeniero Eliud Hernández, le agradezco mucho su exposición. No, a ti. Y muchas gracias a todos los participantes por inscribirse a este seminario, por hacer parte de nuestra información y por pues, dejarnos entrar un poco y llevarle nuestro conocimiento pues, a la puerta de su casa, de su despacho, allí donde estén. Desde Barcelona, muy buenas noches y desde cualquier parte pues, del mundo, buenas tardes, buenos días y hasta una próxima ocasión.